¿Qué tal? Dios te bendiga. Hablar de Dios es un tema muy evasivo. Muy poca gente se interesa por el tema de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios busca al hombre desde que tiene uso de su razonamiento. En la Biblia, en Eclesiastés 12:1 dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto es un llamado de Dios. Desde tu juventud o desde que tienes uso de razón, Dios apela a un llamado constante. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, los años malos en los cuales ya no encuentras contentamiento en la vida, o no tienes esperanza, o no puedes saber qué hay después de la muerte. Bueno, es un tema que tiene que ver con la intimidad de tu corazón, la intimidad de tu alma. Yo te hago esta pregunta: ¿crees en Dios? Bueno, las veces que yo he conversado con otras personas, les he hecho esta pregunta y he recibido una respuesta en ocasiones por algunos de ellos, diciéndome, pues bueno, no sé si sea Dios, yo creo en un ser supremo que creó todas las cosas, alguien tiene que haber hecho todo esto, pero eso es todo lo que yo creo. Bueno, él tiene solo una poquita de luz a esta pregunta. No sabe quién hizo todas las cosas, pero sí cree que hay alguien poderoso y sabio que hizo todas las cosas, aunque no tiene o no quiere tener ninguna referencia de él. Otra respuesta que he recibido a esta pregunta es: sí, yo creo en Dios, y yo le hago enseguida esta pregunta: ¿tú crees que Dios es el creador de todas las cosas? Me dice: sí, yo creo que Dios es el que hizo todas las cosas. Bueno, le digo yo: ¿tú crees que este Dios creador es el Dios de tu conciencia? Y me han respondido: sí, sí, yo creo que el Dios en el que yo creo es el Dios creador. Oh, bien, pues esto refleja que Él tiene más luz acerca de Dios, porque ha traído a Dios a la intimidad de su corazón y de su mente. Bueno, pero enseguida yo le hago todavía una pregunta más a esta misma persona o a personas que me han contestado lo mismo. ¿Tú crees que el Dios de la creación, el Dios de tu conciencia, es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios de las Escrituras? Y bueno, he recibido algunas respuestas que dicen: bueno, yo no he leído la Biblia o he leído la Biblia muy poco. No sabría contestarte. Bueno, la luz que él tiene acerca de Dios, pues hasta ahí llegó. No tiene más referencia de Dios. Pero ha habido personas que, habiéndoles hecho estas mismas preguntas, les pregunto: ¿tú crees que el Dios de tu conciencia, el Dios de la creación, es el Dios de las Escrituras? Sí, yo creo que el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, es el Dios que hizo todas las cosas y es el Dios en el cual yo acudo cuando tengo necesidad, es el Dios que yo invoco cuando estoy contento y agradecido. Bien, bueno, Él tiene mucho más luz que las otras personas. Pero ahora yo le hago todavía una pregunta. ¿Tú crees
que Jesús es Dios? Y bueno, en esta pregunta algunos me dicen, bueno, no sé si sea Dios. Yo sé que Jesús murió por nosotros en la cruz. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no sé si sea Dios mismo. Bueno, Él todavía no tiene toda la revelación que Dios quiere darnos. Y en estos cuatro aspectos, Dios se ha revelado, se ha manifestado a nosotros. Por la creación, por nuestra conciencia, por las escrituras y por Jesús. Ahí vemos toda la revelación que hasta este momento Dios nos ha querido dar de sí mismo. Cuando yo creo en Jesús, realmente creo todo lo que Dios ha querido darme a conocer, en lo cual Él quiere que yo descanse y repose. Bueno, para mí es un reto mostrarte que Jesús es el Dios de la creación, es el Dios de tu conciencia y es el Dios de las escrituras, y que Jesús es Dios con nosotros. En el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 3, el apóstol Juan escribió y se refirió a Dios con estos términos, diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí está contemplado todo este enfoque que hasta aquí he expuesto. Hay varias referencias a Dios como el verbo. El verbo dice que era desde el principio, y esto lo referencia a Dios. Antes de Dios, nada existe. Después de Dios, nada existe. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Se refiere a un aspecto, a una cualidad, una característica, una virtud. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, en el Salmo 33:9 hay una descripción así, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y esta declaración la hace en referencia a Dios, pero aquí dice que el verbo es el que hizo todas las cosas. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sabes qué? Que el verbo es el Dios creador. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios que mandó, estaba en Dios, era Dios, y Él es el que es el desde el principio. Entonces, solo Él podía mandar, pero se refiere a Dios como el verbo. En esto tenemos suficiente revelación como para ubicar mi atención en que yo mismo estoy incluido en esta creación. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo es mi creador, ¿verdad? El Dios de la creación es mi creador, pero además puedo tener la suficiente revelación que el creador es el Dios de mi conciencia. Y vamos a ver en esto cuando Dios estaba en la creación, o vamos a llamarlo como el apóstol Juan lo dice, cuando el verbo estaba ocupado en las cosas de la creación. Y en un instante de su gran misión como creador, decidió crear al hombre, a ti y a mí. Y dice en Génesis 1:26,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Bueno, Él está atribuyéndose que es mi creador, el Verbo, el que hizo todas las cosas, el que estaba con Dios, el que era desde el principio. Y aquí se refiere como al Dios creador. Entonces, el Dios creador en este versículo nos dice que también es el Dios de nuestra conciencia. En Génesis 2:7 da un poquito más de declaración acerca de cuando Dios creó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta declaración, un ser viviente, significa un ser pensante, un ser con inteligencia, con conciencia. En ese momento fui un ser consciente, consciente de una creación. Entonces, sencillamente Dios sopló aliento de vida, de su misma vida. Y en esto nosotros y en toda la Biblia tenemos una revelación que el hombre es la única criatura que Dios eligió crear con quien tener comunión, comunicación, compañerismo, armonía. Quiere decir que Dios podía llegar a la intimidad del hombre. Por eso podemos decir que el Creador es el Dios de mi conciencia. Y bueno, aquí estamos leyendo algo que está en las Escrituras y que Dios se atribuye a sí mismo esta creación. Y regresando al Evangelio de San Juan, en el versículo 14, dice esta revelación impactante. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino el Verbo, se hizo carne y lo vimos como el unigénito, el único creado según su género de su misma naturaleza, el que estaba en el seno del Padre. Bien, sobre estas declaraciones es donde yo quiero fundar, el fundamento de que el Dios de la creación, el Dios de mi conciencia, el Dios de las Escrituras es Jesús. Y que de esta manera yo puedo tener una relación íntima y eterna con el Dios de mi conciencia, con el Dios creador, con el Dios que se atribuye a sí mismo mi creación, el ser que Él me dio. Dice, el verbo significa la expresión de algo o de alguien. Es una descripción. Esto quiere decir que Dios quiso mostrarnos que, aunque Él es invisible, Él escogió una manera para expresarse a sí mismo y eligió cómo manifestarse a los hombres. Y la forma en la que Él la llevó a cabo es a través de el Hijo, y que Dios el Hijo es la misma eternidad invisible del Padre que siempre estuvo con Él y en Él. Estamos hablando de una sola persona en diferentes manifestaciones, y especialmente la manifestación que tiene que ver con nosotros.
aquella expresión invisible de Dios, un día se encarnó. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, el único que el Padre podía haber manifestado, el único en su género, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esta declaración también es contundente porque lleno de gracia significa lleno de favor, lleno de regalo, lleno de dádiva. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, lleno de verdad. Bueno, por eso lleno de gracia también, lleno de dádiva, lleno de favor. Antes que Jesús viniera a este mundo, Él estaba en el seno del Padre, ocupándose de toda la creación, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es, que Dios Hijo vive desde la eternidad en Dios, y con Dios, y es Dios mismo. Y quiso Él mostrarse a la única criatura que Él creó, es que Él creó a su imagen y semejanza, y expresarse en forma corporal de hombre todo lo que Él es, en su poder, en su santidad, en su verdad, en su justicia, su perfección, su amor, su divinidad, etc. Él se expresó en forma corporal, toda su deidad, en forma encarnada específicamente en una persona, en la persona de el Hijo de Dios. No es otro Dios, ni es menor que Dios. Sencillamente es Dios manifestándose en su divinidad encarnada y hablándonos con su vida y con su palabra. Bueno, estas declaraciones apelan a tu conciencia, te hacen meditar en el ser viviente que tú eres. Y hay una relación en estas descripciones, en estas declaraciones, que el Dios de tu conciencia es el Dios de tu palabra. ¿Acaso tu conciencia rechaza esta verdad, esta declaración? No puede tu conciencia, porque la conciencia es el sello de la presencia de Dios en tu ser. Bueno, el Hijo de Dios es Dios hecho hombre sin perder su naturaleza divina. En Filipenses 2, 6 y 7 dice que Él no se aferró, hablando del Hijo, cuando se hizo carne, no se aferró al hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esta es la clave en el Dios hecho hombre. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué obediente? ¿Por qué siervo? ¿Por qué despojarse? Porque Él venía a cumplir una misión. Dios mismo tomando forma de hombre para poder entrar en mi intimidad, para poder revelarse a sí mismo. Pero Él tenía que llevar a cabo una gran obra que voy a exponer más adelante. Entonces, Él pasó por nuestra humana debilidad para poder levantarnos a su misma posición perfecta y eterna. Esto es lo que dice que a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Esto significa que Él nos levantó a su mismo nivel, nos puso en ese nivel y en ese nivel nos quiere tener, pero tiene que ver si yo lo acepto, si yo lo recibo, si yo quiero que Él cumpla su obra en mi corazón. Dice, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que dice en San Juan 1:18. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Nunca dejó de estar en el seno del Padre o ser el Padre mismo o Dios mismo, solamente que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, estando en la condición de hombre. Unigénito quiere decir el único en su género. No hay otro que pueda tomar ese lugar, ni pueda cumplir la misión que Jesús iba a realizar. Es por eso que en 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede hacer la labor, la obra, la misión que Él vino a realizar. Un solo mediador. Es la respuesta por qué Él se despojó a sí mismo, por qué tomó forma de siervo, para poder ser un mediador sin intermediarios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo describe en 1 Timoteo 2:5. Esto quiere decir que Jesús estuvo desde el principio, está y estará por siempre en el seno de Dios mismo. Por eso es necesario que si tú quieres creer en Dios, mires a Jesús, pongas tus ojos en Jesús. Así lo describe en Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Perdón, es Hebreos 12:2. Solo tu fe en Él puede hablar de tu fe en Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo tu fe en Él puede hablar de tu fe en Dios. Fe en Jesucristo es fe en Dios. ¿Tú crees en Dios en la misma medida que crees en Jesucristo? Creer en Dios es confiar y reposar en Jesucristo como lo haces en Dios. Cuando tienes una necesidad, cuando tienes un gozo, una alegría, cuando necesitas fortaleza. No es algo más que tienes que creer. Hablando de Jesús, no es otro Dios, ni es otra religión, ni es otra manera de creer en Dios. Es la única manera verdadera de creer en Dios. Esto es lo que significa: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Continuamos.